Somos lo que conversamos. Conduce Federico Joanol. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, ¿qué tal? Somos lo que conversamos, SQC, acá desde la Universidad de Talca, nuestro auspiciador y anfitrión, con nuestros contertulios de siempre, que ya presentaré muy brevemente. Ignacio Walker, bienvenido, Ignacio. Encantado. Abogado, cientista político, senador de la República, ex ministro de Relaciones Exteriores y actual presidente del Partido Demócrata Cristiano. Gracias. Ya que tienes Encantado título. de estar aquí. Oye, y me he saltado varios. Sobran esos. ¿Me deja ir al grano al tiro? Sí, ya, Ah, no, pero vamos ya, allá. la Pati, Ya. Sergio, oye, oye, y Luis Eduardo. Nos damos por presentados. De todos partamos. conocidos. No, yo De quiero todos partir, conocidos. después dejamos las cosas difíciles para el final, y yo quiero partir con el tema de relaciones exteriores, y me interesa mucho, Nacho, tu opinión en torno a esta pregunta que el marroquí, digamos, dejó puesta el viernes en la mesa, y que algunos están considerando que puede ser una pregunta negativa para Chile. Todo esto en el contexto, ¿no es cierto?, del juicio con La Haya, todo el mundo sabe, por lo tanto no voy a hacer una síntesis del tema. Y de verdad me interesa tu opinión. ¿Qué alcance le da a Ignacio a eso? Exactamente. Perdón, bueno, la verdad es que hay muchas interpretaciones sobre la pregunta. Se ha prestado para mucha especulación. Yo creo que no hay nada así como críptico, como oculto, como capcioso, como acertijo, no. Yo creo que era una pregunta muy válida, porque en realidad, esta sería mi respuesta, me imagino que nuestros abogados van a responder mejor que yo, no solo en la década del 50, desde fines de los años 40, desde el 47 al 54, ¿ah? Hay un proceso entre Ecuador, Perú y Chile, al cual después se sumó, ¿no es cierto?, Colombia, que establece una doctrina pionera. Esa es la palabra para los años 50. Así y es. realmente fuimos pioneros. ¿Ah? La doctrina de las 200 millas, que el año 82 termina siendo la Convención Internacional de Derecho del Mar, fue pionero y estableció una doctrina que sirvió de base al derecho internacional, ¿no? Y lo que hay ahí, el tema de las 200 millas, y obviamente lo que hay ahí también, el tema de los límites marítimos. ¿Por qué? Porque entre Colombia y Panamá, entre Colombia y Ecuador, entre Ecuador y Perú, entre Perú y Chile, uno mira el mapa de los países del Pacífico, todos tenemos el límite marítimo del paralelo geográfico. ¿Ah? Ese mapa es muy potente y es una doctrina que tiene mucha relación con las 200 millas, ¿no es cierto?, hacia el Pacífico, ¿ah? Pero también cómo se dividen estas zonas jurisdiccionales marítimas entre los países. Entonces, yo creo que eso es, o sea, estos 4 países fueron pioneros de una doctrina que se impuso en el derecho internacional y que fue acompañada, por supuesto, también de la delimitación marítima en el paralelo. Pero, Ignacio, no hay mucho más que eso, creo yo. Pero Ignacio, ¿qué pasaría? Ni menos que eso. Pero ¿qué pasaría si te dijeran el tratado entre Chile y Perú es un tratado, es vigente, fijó los límites, pero solamente puede fijar los límites hasta lo que en ese momento el derecho internacional permitía, que eran las 12 millas marítimas? ¿Eso podría ser? Bueno, pero la verdad es que estos países van mucho más allá, porque obviamente al descubrir su vocación del Pacífico, hoy recién damos por sentado que el Asia-Pacífico, que la cuenca del Pacífico, que el Pacífico Sur, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Perú, Ecuador, ¿no es cierto? Hoy somos más conscientes de esta realidad, pero yo creo que ahí está la visión de estas grandes presidentes y personalidades y juristas, muchos juristas, ¿ah? Porque aquí siempre hablamos de los tratados del 52-54. Eso es como, claro, obvio, pero las minutas, las actas, claro. Toda la discusión alrededor de esta doctrina es muy potente. Entonces yo creo que obviamente esto va mucho más allá que Chile y Perú. Siempre los temas del límite son bilaterales. Aquí hay un tema multilateral, ¿no es cierto?, como este tratado. Pero la verdad es que yo creo que la pregunta que ha hecho el amigo de Turquía, ¿no es cierto? De Marruecos, parece. ¿De Marruecos era? Sí, era marroquí. Como que reafirma esta posición de estos 3 o 4 países, 5 con Panamá. Y en ese sentido yo creo que es interesante reafirmar, por supuesto, mirado en retrospectiva,
Esto fue 52, 50, y el 47, Sí, si parte empezó, 47. O sea, los decretos internos de Perú y Chile son del año 47. Sí, no, pero por favor, vea, No, pero oye, bueno, hay mucho misterio en torno a esta pregunta oye, del Ignacio, marroquí. pero en tu calidad de ex ministro de Relaciones Exteriores, una pregunta dividida en dos. ¿Se veía venir en tu época, porque en Sí, el gobierno de sí, Lago evidente. era un tema, pero un tema muy menor que no estaba todavía arriba de la mesa, pero quizás sí, por eso es la No, primera en pregunta, esa porque tú eras época, ministro. Y lo o sea, segundo, sí. oye, Empezó el 2000, ¿se pudo hacer algo antes mejor? A ver, mirado en retrospectiva, siempre se pudo hacer mejor las cosas. Por ejemplo, las cartografías, que vinieron como a consagrarse en Naciones Unidas como el año 2000. Bueno, pero es que antes nunca hubo necesidad, porque Chile y Perú, hasta el año 2000, siempre compartimos la misma tesis. Entonces, ¿por qué se veía venir? No, yo te voy a explicar por qué. Porque el año 86 viene el memorándum Bácula, ¿no es cierto? Que es un memorándum, no tiene más fuerza oficial que esa. El libro de Manuel Rodríguez Cuadro dice que eso al final no tuvo valor oficial alguno. Y fue un evento bastante aislado, pero ya el Perú ahí manifestó una cierta intención. Nunca más se habló hasta el año 2000, ojo. Un año después. Pero de negociar el límite, lo que eso es re importante que tú lo Sí, digas. No sí. es que hagamos Sí. el límite, sino que el memorándum Sí, Bácula dice renegociar. sí, renegociar lo que supone Lo que que existe. supone una Existe, existencia. a eso voy. Pero lo que quiero decir, el año 99, porque esto se nos olvida, se firma en Lima, Perú, entre Juan Gabriel Valdés y de Treseñí, ¿no es cierto?, el canciller de Fujimori, el fin de las llamadas cuestiones pendientes del 29, que son el malecón de Atraque, aduana y ferrocarriles, ¿no es cierto?, la estación ferroviaria. Y efectivamente ahí toda la prensa peruana y todos los expertos peruanos dicen, se acabó el único tema pendiente entre Perú y Chile. Y al año siguiente, el año 2000, viene la nota diplomática de Perú a Chile, ¿no es cierto?, diciendo, mire, no tengo límite marítimo. El año 2000 se dicta la ley interna, una ley solamente rige internamente, de líneas de base. Yo era ministro de Relaciones, en ese momento presentaba una nota diplomática, por supuesto, objetando esto en lo que pudiera significar revisar o cuestionar la vigencia de los tratados, y el 2008, ¿no es cierto?, se presenta una demanda por parte del Perú. En ese sentido, fue un proceso que ya desde el año 2000 se explicitó, y recordemos que la presidenta Bachelet consideró inamistoso esta demanda, ¿no es cierto?, el 2008, porque contradecía no la tesis de Chile, contradecía la tesis de Ecuador, de Perú, de Chile, de Colombia e incluso de Panamá. Bueno, y ahí está. En el Tribunal de pero la el Haya. Punto de vista de Perú, un acierto diplomático. Yo quería decir... Vamos a verlo, porque cuando el resultado, como yo creo que va a ocurrir, produzca mucha frustración en el Perú, porque seamos claros, el Perú dice que aquí hay tres cuestiones que se debaten. Hay una sola cuestión central. ¿Hay o no límite marítimo? ¿Y cuál es ese límite? Esa es la única cuestión central real, ¿no? Y yo tengo la convicción, hace mucho tiempo, por supuesto estos alegatos reafirman muchas cosas, de que la Corte va a establecer tres cosas. Primero, la vigencia del Tratado 52 y 54. Segundo, la existencia de un límite marítimo. Y tercero, el hecho que el límite marítimo es el paralelo geográfico. Yo tendría que nacer de nuevo. No sería una gran pérdida para la humanidad, pero o sea, que todo El triángulo exterior va a quedar para ello, a partir de eso, cuidado, ¿no? porque ahí está el tema del paralelo. No, Por eso eso. es alta mar, eso es alta mar. O sea, la capacidad de Chile en su alegato fue refutar los tres puntos de Perú, que en el fondo son uno solo. ¿Tú estás Entonces, optimista entonces? Sí. Desde el punto de vista de este tema, más allá de las consecuencias malas, ¿Sabe por qué? desde el punto de vista de las relaciones ¿Sabe por internacionales. qué? Porque al Aunque final... puede traer mucha frustración, en como el bien derecho- dice Ignacio, en Perú, y eso trae Sí. inestabilidad y que se pongan en riesgo las inversiones chilenas. Pueden pasar Pero mira, cosas. más que optimismo, pesimismo. En el derecho público, Sergio lo sabe bien, los abogados lo saben bien, hay lo que se llama una interpretación armónica y sistemática. O sea, no es que tal o cual evento en particular, es el conjunto de evidencia. El derecho De internacional 60 también. años de historia, claro, que es parte del derecho público, ¿no? O sea, el conjunto de elementos. Piensa tú que hay 5 instrumentos que mencionan el paralelo. El decreto del 47, la declaración de Santiago del 52, la declaración del 54, que es un tratado que es parte integrante del 52, Sí, complementario. las actas bilaterales del 68 y el 69. Estas dos últimas, que Perú nunca se refiere a ellas, hablan del límite marítimo, que es el paralelo geográfico que nace en el hito número 1. Ahí se complementa lo que faltaba en las anteriores, porque en las Es anteriores que no se habla de límite. complementa y aplica, porque las actas del 68 y 69 crean estas torres de enfilamiento para decir, mire, este es el paralelo, este es el límite marítimo, que tiene incidencia en los pesqueros, todo lo que sabemos, pero, o sea, yo no sé cómo se podría redactar más claro. Sí, hay una cosa que yo quiero decir públicamente, ya que está ahí el exministro,
Yo felicito a los ex cancilleres de Chile, estoy pensando en Felipe Errázuriz y Schweizer, hasta, digamos, los últimos bajo el gobierno de la Concertación y de Piñera, porque hay un consenso súper claro de que aquí este es un tema de Estado, donde la cosa chica, la chimuchina que nosotros llamamos aquí en este círculo, no existe. Y yo te he escuchado a ti, te he leído, y a los demás cancilleres, y creo que todos, cual más cual menos, han hecho una exposición para que entendamos los legos, digamos, entendamos bien de qué se trata, súper buena, súper positiva, y creo que eso nos anima mucho, genera un sentimiento de que, bueno, los políticos y la política sí hoy tienen una opción de mostrarse positivamente. Así que te felicito. Sobre todo entendiendo que la política exterior es una política de Estado, que aquí hay una continuidad histórica y jurídica, ¿no es cierto?, en Chile. Y el año pasado, te agradezco tu palabra, todos los ex cancilleres publicamos una inserción en todos los diarios mostrando el mapa de los paralelos de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, en todos los casos con el paralelo. O sea, 5 países y 5 instrumentos jurídicos, más toda la práctica reconocida internacionalmente. Perdón, y lo más importante en estos alegatos es la resolución suprema del Perú del año 1955. O sea, si alguna, firmada por el presidente de la República, si alguna duda quedó de qué estábamos haciendo, esa resolución suprema del Perú del 55 lo que hace es decir, miren, en el futuro, en Perú, todos los mapas, la cartografía, van a tomar en cuenta este límite que es el paralelo geográfico que hemos establecido en estos tratados. Ignacio, Óscar Pinochet de la Barra te dedicó un libro que se llama Chile, Bolivia, ¿hasta cuándo? Recordando también a un antepasado tuyo que se planteó con mucha fuerza el debate de qué hacer con Bolivia, con su salida al mar. Una de las cosas complejas de si fuera aceptada la tesis peruana es que no quedaría ninguna posibilidad prácticamente de darle salida soberana al mar a Bolivia. Este es un tema complicado, senador, pero ¿qué opina usted sobre esto? Porque algunas razones, se dice tras bambalinas, que el énfasis que ha puesto Perú en esto, más que estar peleando con Chile, cerrando esa posibilidad de un acuerdo con Bolivia, que sería bueno para todos. Qué buena la pregunta. Bueno, perdón, de hecho Evo Morales al principio esa fue su reacción, de que este era un acto inamistoso, no solo hacia Chile, sino que también de parte de Perú a Bolivia. Un poco la actitud de Bolivia que se ha ido sumando a esto y que en el hecho, si significa el triunfo, la tesis... Ahora, Bolivia formalmente ha dicho esta semana, mire, me es indiferente el fallo, como diciendo fallo A o fallo Z, yo igual voy a seguir con mi reivindicación. Pero mira, la respuesta, Sergio... Pero los barcos tendrían que hacer una vuelta muy larga. Bueno, pero yo siempre he pensado que, por un lado, el Perú no quiere una solución, o sea, hay una parte de Torretailes que siempre pareciera querer algún conflicto pendiente con Chile, eso es lo que... Bueno, y que ni siquiera han renunciado a la unidad geográfica entre Tacna y Arica. Pareciera ser, bueno. Y Bolivia, mi tesis, es que no se deja ayudar. No se deja ayudar. ¿Por qué? Porque uno recorre la historia de Chile y Bolivia desde 1895, Jorge Montt, que hizo una oferta espectacular a Bolivia. Después en 1920, Arturo Alessandri, el acta Bello Gutiérrez, que no fue una negociación, pero que se aproximó. La iniciativa Kellogg el año 26, que fue un intento también. 51 González Videla, claro. El corredor boliviano, viene de ahí. Con el apoyo Truman de Estados Unidos. Claro, su ministro de Relaciones Exteriores era don Horacio Walker, mi abuelo. Bueno, conocí la historia desde niño, aquí tengo una cosa del topaz ahí con don Horacio vestido con gorrito boliviano. Bueno, y Charaña, el 75, para mencionar 5 iniciativas con salida soberana al mar, más las salidas no soberanas. Porque lo que hizo el presidente Lagos y la presidenta Bachelet fue intentar un acuerdo, una salida no soberana, pero útil al mar, ¿no es cierto?, con la integración gasífera, etcétera. Por lo tanto, la verdad que Chile históricamente ha estado más que disponible en salida soberana o no soberana con Bolivia. Pero piensen ustedes, por ejemplo, yo fui canciller del presidente Lagos, él fue 6 años presidente de Chile, ¿no es cierto? ¿Saben cuántos presidentes tuvo de contraparte en Bolivia durante su sexenio? 6. Fue una época especialmente inestable en Bolivia. No, 6 presidentes en 6 años. Siempre ha sido inestable en Bolivia. Ahora no. Pero ahora pero hizo un mal negocio para Chile también, porque
Y En es 200, muy en reconfortante. 200 años tiene Patricia, alrededor pero de justamente, 250 Patricia, presidentes. a partir digamos, de le ese dobla. espíritu de unidad nacional y de política de Estado que tú has invocado para defendernos, la única forma de resolver la situación con Bolivia, definitivamente también una política nacional. Si uno ve las encuestas, el 70% de los chilenos, particularmente los jóvenes, están completamente en desacuerdo en darle una salida soberana al mar a Bolivia. Y un acuerdo, nosotros tenemos un norte lleno de población, lleno de minería, pero que nos falta energía y nos falta agua. Eso todo Además está que al otro nadie lado de quiere, Bolivia. no, Entonces, tuvimos la mala Pero sí, mala te- experiencia con Argentina en relación al gas. Cierto. Y eso yo creo que generó mucha desconfianza, pero yo soy súper partidaria de pensar en arrendamientos, ¿te acuerdas con 100 años de, no sé, yo no... claro, el enclave, pero sí, lo que... Hong Kong. Pero Fórmulas hemos explorado. Yo Es que creo muy que esa hay que seguir respuesta- explorando. sí. Oye, Pero ¿qué sin les Perú, parece? yo creo que Perú lo que Todavía- quiere seguir siendo nuestro No, pero aprovechando país el limítrofe, vuelito, no si quiere nos que fuera sea bien en Bolivia. La Haya, a mí me encantaría que el paso siguiente sería, ¿sabe qué? Ya discutamos ahora de Eso futuro sería y lleguemos a un una- gran una acuerdo los tres visión- países. Tú eres- visión de Visión de Estado. Estado, pero eso Claro. supone políticos de Estado y un acuerdo Y nacional. liderazgo, que no es Un fácil. enorme. en Vamos a la esta época. política ahora. Oye, sí, yo A creo la que ya política ya chica. faltan las segundas tandas de alegatos, así que dejémoslo aquí por ahora. Vamos a una política chica, mediana y grande. Pues. Sí, mediana y ¿Qué grande. A mí pasa me gusta más la grande. con Michelle Bachelet, Ignacio? Como, hablemos ahora como presidente del Partido Demócrata Cristiano. ¿Qué se sabe? Yo no sé mucho. Pero Cuéntanos. la verdad, o sea, yo tengo una profunda admiración y respeto por Michelle Bachelet. Yo creo que ella ha estado haciendo lo que tiene que hacer. O sea, ¿qué va a hacer? Venir a meterse acá a la chuchoca antes de marzo no tiene sentido. ¿Ah? Yo creo que ella, si va a ser candidata, que yo creo que lo va a hacer, tiene que venir, tiene que ir a bajar al ruedo, tiene que debatir, ¿no es cierto? Porque el gran proceso de primaria de aquí al 30 de junio es la oportunidad de un debate. ¿ah? ¿Qué va a pasar con los candidatos, precandidatos Demócrata Cristiano en ese Bueno, escenario? el sábado 19 de enero, ¿ah? Este es el único partido en Chile que va a elegir a su precandidato o precandidata presidencial en primaria interna, no hay otro. Bien lo hizo Rego el lunes, el domingo, en Tolerancia Cero. Orrego y Rincón. Orrego y Rincón. Sí, Es pero- decir, Rincón no lo hizo mala, Sí. pero... Pero mucho- ese debate es positivo. Es Ricardo, muy o sea, positivo, ¿cómo? A ver, dicho de pero otro se modo, corrieron en muchas cosas y son cosas que después me gustaría claro, preguntarte lo que directamente quiera, a ti para que pero no... Te quiero decir, si aquí hay una primaria de las fuerzas políticas de oposición el 30 de junio, bueno, es impensable que la sensibilidad demócrata cristiana no esté presente. Y esto lo hemos discutido mucho, porque todos sabemos el liderazgo que tiene Bachelet. Yo he recorrido Chile 3 veces en los últimos 2 años, estuve en toda la campaña municipal, pero eso no impide que uno compita, perfile un proyecto de país, una idea de país, un programa. Hay liderazgos jóvenes de renovación, de recambio, como los de Claudio Rego y Jimena Rincón, y eso es bueno que se expresa. Y vamos a elegir el 19 de enero y pues vamos a estar el 30 de junio en esta primaria. Hay que ganar el más mejor. ¿En la DC ya está cerrado? Sí, están inscritos en ese caso. Sí, no hay claro. más. Ellos son los dos. ¿Cuál es la razón? Perdón, ¿y qué pasa con el resto de los posibles candidatos a la primaria? ¿Velasco estaría dentro o no estaría Sí, dentro? totalmente. Total. Lo hemos invitado de todas las maneras posibles. Y lo dijo ayer. Y- ya estaba y la- Gómez, Andrés el Velasco senador. y José Antonio Gómez va por el Partido Radical. Pero él puso condiciones. Pero va. Pero, a ver, pero la pregunta te la hacía por lo posicionar siguiente, también. porque hay algunas Yo creo que no va hay a algunas llamar amigo distinciones, mío. hay algunas distinciones que son importantes en este caso. O sea, cuando la democracia cristiana Plantea las distinciones y vamos por a eso, a eso, corte breve y ya. volvemos. Las distinciones son las siguientes, o sea, cualquiera que sea el precandidato de la democracia cristiana viene de la democracia cristiana, un partido constituido, con parlamentarios, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con Gómez del Partido Radical, eventualmente podría haber un socialista que va a ser Bachelet. Pero Velasco, ¿a quién representa? No, no, ¿Cómo yo- se para yo- en esta primaria? Yo defiendo ¿Cómo la lo, posibilidad cómo, que cómo- Andrés Velasco participe. ¿Por qué? Porque Andrés Velasco es una persona... Ignacio, ¿te parece que lo dijimos para Velasco. volver? Velasco queda encima de la mesa, Velasco. Oye, ya volvemos. Tenía el mismo problema de Brevemente, Meo. un corte, somos lo que conversamos acá. en la No, Meo tiene Universidad partido. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter.
comparte nuestros videos y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Somos lo que conversamos. Estamos de vuelta acá desde la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, nuestro auspiciador y anfitrión. Que una pelota boteando arriba de esta cancha, Ignacio. ¿Por qué Andrés Velasco? ¿Por qué, y que va O más cualquiera. allá? ¿Por qué Andrés Velasco o cualquiera que aunque no Independiente. participa en partido tiene o se consigue las lucas? Ay. Cualquier persona que tiene o se consigue las lucas puede ir a una primaria. Yo creo que esto no es un tema de lucas. O sea, yo creo que Andrés Velasco no es cualquiera. Por Andrés supuesto que no, quiero pero hay decir- muchos que no son cualquiera. quiero decir, Andrés Velasco es un hombre de la concertación. ¿Qué duda cabe? Fue asesor del ministro Alejandro Foxley en tiempos de Elwin, fue ministro de Hacienda con la presidenta Bachelet, tuvo como 4 ministros con Expansiva en su momento, que era como una especie de partido, francamente. Claro. O sea, hizo bien la pega y una persona respetable, yo la respeto. Pero- Ahora, eso enriquece. Pero habrán 100 personas más con esas características. Bueno, pero- ¿Cuáles son los requisitos para presentarte en la primaria? O pregunta ser para el abogado. En el caso de un entonces. independiente es por invitación, porque, Ya, porque ese las es el punto. primarias Ya, y sí así se está en la requiere ley. que los partidos lo inviten. Como debe ser. Ya, y Andrés Velasco fue supuesto. invitado. Ignacio O sea, y Marco Enrique Uminami. ¿Ah? También fue invitado. a la Ha sido primaria, invitado. Él siempre ha dicho que no. Pero si lo invitamos Pero a él todos. quiere partido. que Ya está bien, y el tiene partido dijo que no quiere participar. Pero ¿sabes lo que pasa? Las primarias son para elegir candidatos o precandidatos de los partidos y las coaliciones. Pero los independientes juntan firmas. Salvo que un partido invite, o sea, como invita a una persona, a un independiente como Andrés Velasco a esa primaria, lo que está muy bien. Porque hay un mundo de independiente de concertación. Yo ¿Por conozco qué mucha gente que no es de un ¿Por qué partido. Tellier no ha tocado Ah. la puerta de ir a la primaria? ¿Puede tocarlo? No, sí puede tocarlo. O sea, lo que nosotros hemos hecho, no ha tomado una decisión el Partido Comunista, pero lo que nosotros hicimos, después de la experiencia exitosa de la municipal, en que ganó la oposición, en que ganó el Pacto de Concertación Democrática, de CPS, ¿no es cierto?, sacamos un 27%, y en que la ADC no le fue mal, ¿no es cierto?, al contrario, Sí, hay primera que- fuerza hay que política nacional reconocerle, en sí. número de alcaldes, primera fuerza política nacional en población gobernada. Entonces, sacando pecho. Pero la UDI fue tanto esfuerzo. Ya. 1.238 candidatos. Bueno. Pero el mayor partido de Chile, yo no soy de la UDI, es la UDI. En Para concejal, que- voto para concejal. que, para que Bueno. quede clarito. Pero lo que les quiero decir, nosotros planteamos la primaria del 30 de junio abierta, sin excluir a nadie a priori. El PRO ya nos dijo que no. El Partido Comunista no ha tomado una decisión. Lo está pensando. Los otros 4 partidos de la concertación vamos a ir y va a ir Velasco. Bien. ¿Y algunos independientes le han usado invitación? No, porque, ¿No? a ver, en realidad Andrés Velasco pidió participar. Ya, en la perfecto. primaria. Nadie más ha Nosotros pedido. Todos dijimos encantados. Pero ¿cuáles son las condiciones programáticas de estas primarias? Ser Cualquier, de la concertación o de la oposición. nada más que eso. Espérate, porque... Perdona, entonces, si el Partido Comunista planteara, sabe que nosotros queremos llevar candidato y nuestra política exterior que tú tanto has criticado ¿eso está dentro de las reglas del juego? Está dentro de las reglas de juego. Esta primaria no excluye a nadie. Ya. Pero distinto es armar la coalición de gobierno. Aquí estamos eligiendo, ¿no es cierto?, un candidato, Ya. ¿no es cierto?, una coalición. Ahora, lo que nosotros hemos dicho, entrando al tema ya Tellier y Partido Comunista, es algo muy sencillo. O sea, primero, un nivel es el acuerdo electoral, ¿no es cierto? Cuando Hicimos- dicen nosotros, ahora la está democracia hablando por la cristiana, la democracia democracia cristiana. cristiana. Entonces, por ejemplo, en materia municipal, yo firmé el acuerdo con el Partido Comunista en abril, después de una negociación de varios meses. Candidato único alcalde de oposición en todo Chile, a la luz del día. Y De fuiste cara a la apoyar gente. a Camilo Ballesteros, A Estación todos, y Australia. ellos nos apoyaron a nosotros. Claro. O sea, un acuerdo electoral supone niveles de pragmatismo, es sumar votos. ¿Ya? Distinto es una coalición de gobierno, ¿no es cierto?, que tiene niveles de exigencia mucho mayor. Y ahí es no solo un tema electoral, sino que político. Y ahí viene el tema de los derechos humanos, del valor de la democracia, el rechazo a toda forma de dictadura. Bueno. Y muy distinto, yo he tratado de hacer pedagogía sobre esto, es una coalición política. La política de alianzas de la democracia cristiana es la concertación, porque una coalición política va mucho más allá de un gobierno. La concertación, ¿cuánto lleva? 24 años. Claro. Y la alianza otros 20. Claro. Pero O sea- te has olvidado de lo más A importante, ver, a mi juicio, de Pero la, muchas de la muchas democracia. distinciones. Bueno, De la pues, democracia sí, cristiana. claro. Yo creo que una de las cosas, y lo he conversado muchas veces con Sergio Mico, una de las cuestiones importantes de la democracia cristiana, yo te diría de la falange hasta el 57, fue tener claridad de principio.
Y los principios son fundamentales en una organización o en un partido como la Democracia Cristiana, que llegó en un momento dado a ser el partido más grande de Chile y gobernar, pensaba que iba a gobernar. Pero tú le vas mucho a más. pedir coherencia de principio estricto cuando No, en este no, país... pero déjame terminar la pregunta. Ya ahí, pero que termine. Entonces, sí. Salió digo nuestro escéptico. que ¿no? una persona que se dice demócrata cristiana no diga que que es socialdemócrata. Yo no tengo nada contra de Jimena Rincón, pero de Jimena Rincón no puede, formando parte de un partido demócrata cristiano, decir que es socialdemócrata. Entonces, porque la confusión es enorme. Mira, eso por una parte, socialdemocracia versus socialcristianismo, es decir, Y Partido Comunista y Democracia el Cristiana. Partido Yo quiero volver a Comunista. tu primera parte de la afirmación, lo del 37 al 57, porque no es así. Quiero explicar. Tú eres historiadora. La historia de la Falange, del 37 al 57, fue efectivamente la historia de un partido de muchos principios, de fuerte base doctrinaria y mucho pragmatismo electoral. El Partido Conservador Electoral. acusaba a la Falange Nacional de vender su alma al diablo en cada rato. Cuando nosotros nos opusimos a la Ley de Defensa de la Democracia del año 48, la Falange por Radomiro Tomic y los conservadores socialcristianos con Eduardo Cruzcoque y Horacio Walker, un obispo escribió Enemigos de Cristo, una columna, Enemigos de Cristo, de vender su alma al diablo por no ser de principio anticomunistas. Nunca hemos sido anticomunistas, nunca. Al contrario, siempre hemos luchado contra el anticomunismo. La ley maldita, el artículo 8 de la Constitución. Claro. Gracias a nosotros hay 3 diputados comunistas porque hicimos un pacto por omisión en el 2009. Hoy día firmamos un acuerdo en materia de... O sea, Sí, fijas, Ignacio, ¿no? pero- No hay una oposición Sí, pero- entre tener principios y tener acuerdos electorales. Claro, Que a pero mí me llama la atención que ahora tú mismo hayas salido con el tema a la luz pública en estos últimos 3 semanas. Porque nadie Y lo que- había puesto, y- lo pusiste no, tú, no, el y tema. que genere, claro, eso es una cosa, y lo generas en torno a la política exterior que tiene el Partido No, Comunista, no fue perdón. solo la Y política yo creo exterior. que es mucho más importante, es decir, yo no sé cómo no, la democracia cristiana no se ha dado cuenta, y de hecho se tiene que haber dado cuenta que hubo un gobierno aquí entre el año 70 y 73, más allá de lo que pasó del 73 al 90, ese es otro tema, pero entre el 70 y 73 en que realmente no hay que ir a mirar afuera para lo que se quería. Lo Pero que ¿y dónde quería, estuvo la democracia cristiana en esa época? estuvo En la justamente oposición, pues, en la la primera oposición. línea, obvio. Entonces, justamente por eso, parece extraño que algunos, no tú, porque justamente tú has puesto Que 40 años después hay un que acuerdo, 40 años años después. llegar a un acuerdo cuando tú sabes, y todos sabemos cuál es la estrategia del Partido Comunista, que es una estrategia que la ha dicho... ¿A digamos, Ya, pero a ver, dónde? vamos es que va y viene, si mientras le conviene la democracia, asume la democracia. Pero como- mira, Patricia, Si tú estás apoyando yo no- lo que dice Ignacio. Yo ¿o no? apoyo lo que Ah, dice ya. Ignacio, pero me pone nerviosa que un grupo importante de gente de la democracia cristiana no piensa como Ignacio. Ah, bueno, igual Ah, es que la eh, pregunta... eso es. O sea, tú quieres Está que, ahí. tú quieres que Ignacio se haga cargo de lo que piensan otras personas que él no controla, por pero, favor. no, güey. no, Yo yo creo estoy... que la DC profunda comparte lo que yo he planteado, creo. ¿En qué sentido? Aquí hay 2 cosas distintas. ¿Qué es la concertación? Una coalición de centro-izquierda. ¿Entre quiénes? La democracia cristiana y el socialismo democrático. En parte ese socialismo democrático tuvo un fuerte revisionismo crítico de la Unión Soviética, Europa del Este, autocrítico respecto a la Unidad Popular, valor intrínseco de la democracia. Eso ha funcionado Sí, bien, absolutamente. centro-izquierda. Con el Partido Comunista, sin ser anticomunista, porque reitero que en la DC, en su trayectoria, y esto lo noto en la columna del haber, no del debe, nunca hemos sido anticomunistas. Frey decía en los años ¿Y 50 antipinochet que fueron? peor que el comunismo es el Y anticomunismo. anti-Pinochet fueron, porque ¿Cómo? ahí Supuesto que fueron ¿Y por qué anti- iba a ser antidictadura anti-Pinochet y siempre. no ser Y antiestalinistas también, porque Eso está- me parece pero- contradictorio. Pero déjame decirte la segunda No, parte pero de es la que es lo respuesta. mismo. Al Pero otro ¿cómo lado. hacen lo mismo, Pero padre? déjeme tratar de Ya. responder. Bien o mal. Primero, esto es una vieja discusión sobre la DC. O sea, de pro-comunistas Sí. nos han acusado desde los años 30. No, es cosa de Cristo esperar. comunista. Ah, bueno. Por otro. Ah, basta ver la campaña presidencial de Frey el año 60, el Pero, año bueno, ¿cuánto pero fue? no, sí, pero ya no estamos 64. en la Guerra Fría. No, por Pero eso. por eso te digo. Pero en este momento, lo que yo he planteado es que es distinto hacer un acuerdo electoral por omisión entre fuerzas políticas de oposición y una coalición de gobierno, ¿no es cierto? Y lo que yo he dicho es que para formar una coalición de gobierno, para que decir una coalición política, temas como el valor universal de los derechos humanos, el valor intrínseco de la democracia, no instrumental, el rechazo de toda forma de dictadura,
y el rechazo de toda forma de violencia política son 4 elementos que hay que explicitar. Hoy día, estos días, ayer, tuvimos reunión los 5 partidos de la oposición, ¿no? Y este jueves nos reunimos una bilateral entre la DC y el PC, porque estas cosas hay que conversarlas. Es que Lo que no podemos ¿Y el hacer, Partido Comunista tú crees que te va a decir A, B, C, no D? tengo idea de lo que me va a decir, pero yo lo voy a decir, Sí, Partido cosa de Comunista, su ¿qué doctrina, piensa po. usted de estos temas? Vamos conversando, porque lo que no podemos hacer, Patricia, es mirar al techo y hacernos los No, por lesos eso yo te felicito. con estos temas tan fundamentales. Pero dentro de Sergio Deja Mico que quiere Sergio intervenir, quería- pero cuéntame, Sergio, ¿tú Sergio, por que qué- sabe estas oye, cosas. ¿tú estimas, Ignacio, Oye, no sé nada. que la posición tuya es mayoritaria o cómo está la posición? Yo creo que la DC Porque- profunda está en Porque eso. yo a Sí. Belisario Velasco le leí una columna hace pocos días en una tesis completamente contraria. Bueno, pero mi amigo Belisario Velasco tiene todo el derecho a pensar distinto, pensamos distinto. Pero según tú es minoría dentro de la universidad. Yo creo que en este tema, yo no En puedo este contar tema, los en votos. este tema tú Mira, tienes la presidencia y por lo mismo eres mayoría dentro. Le digo, Yo creo digo que este la tema. DC profunda está con esta tesis. Sí. ¿Qué Y opinas tú? No, yo estoy de acuerdo que la DC profunda está con esta tesis, pero mi punto es que cuando leí a Ignacio en esto recordé a mi profesor, y yo creo que tu planteamiento teóricamente es claro, pero hay un viejo que se llamaba Ortega y Gasset que dijo que a la vida uno viene o a hacer definiciones o a hacer política, porque las definiciones son claras, precisas y no contradictorias, y la política es confusa, es ambigua, es contradictoria porque es la vida. Entonces, ¿qué es lo que uno ve, Ignacio? Y esta es mi pregunta, porque tus distinciones son categóricas y tu defensa doctrinaria de la identidad de la DC y su oposición al PC es clarísimo. Yo no puedo sino compartirlo, pero tú mismo lo has dicho. Ya había un pacto electoral municipal, va a haber un pacto electoral parlamentario. Sobre todo en el binominal. Imagínate si el Partido Comunista, y tú lo señalaste, si el Partido Comunista dice quiero participar en las primarias, va a participar. Ahora, entonces, ¿qué impediría que en ese momento ya el Partido Comunista esté adentro en un gobierno? Entonces, de repente podemos terminar con definiciones súper claras, pero el Partido Comunista en la coalición Oye, de clara, gobierno. pero inentendible para la cama. ¿Saben No, por qué? yo solo No, eso, entonces sino mi- que yo no logro ¿sabe por entender qué? No, por sí. qué no una alianza con renovación mira, yo he nacional. dicho No, pero dos es que cosas. que tú habías empezado a Ya, hacer pero a déjalo comienzo. contestar. Ya, pero ese Una es buena mi- pregunta entonces- eso, ¿por qué no Yo he con dicho- renovación? Y hay veces que uno tiene razón en la teoría, pero no en la Renovación práctica. es mucho más cercano Yo he que el dicho- Partido Comunista con la democracia cristiana. po. Yo he dicho dos cosas. Uno, la DC no va a formar una coalición política con el PC, porque nuestra política de alianza es la concertación, una alianza centro-izquierda. Segundo, he dicho, me cuesta imaginar un gobierno entre el Partido Comunista y la democracia cristiana. Me cuesta imaginarlo. Esto va a ser un camino, un proceso, yo digo, lleno de espinas en esa entrevista, porque requiere de muchas definiciones. Experiencias de gobierno conjunto entre la democracia cristiana y el Partido Comunista prácticamente no hay, salvo la experiencia del Frente Amplio, dos partidos muy chiquititos, que eran muchos los demócratas, y después de la Segunda Guerra Mundial, unos meses en Francia y en Italia, no hay más. Entonces, perdónenme, nosotros somos demócratas cristianos. Pero con el Partido No. Nacional sí. No, Entonces, no. Y La, como la, ya la CODE, y la Confederación CODE. Democrática fue un acuerdo electoral muy acotado para la elección parlamentaria de marzo de 73. Es que esto es muy importante, esta distinción. Esto no es un cagüín, perdón, no es una cosa artificial. Así es la política, con toda su complejidad. Hay que tratar pero a de nivel hacer, de principio, de hacer a esta nivel de distinción. Es que principio tú me está más preguntas por cercano. Renovación Nacional. Sí. Nosotros por voluntad popular somos un partido de oposición a un gobierno de derecha. Y eso está muy bien. Porque la DC parte rompiendo con la vieja derecha de ese gran partido conservador, que yo siempre tendré respeto. Esta era la juventud del partido conservador, de ahí venimos. Rompimos con esa mirada, ¿no? Bueno, y después de, es una lata decir 17 años de dictadura, pero es así, o sea, nuestra generación se formó ahí, o sea, ¿cómo voy a hacer yo una alianza de gobierno o una coalición política con Renovación Nacional o la UDI? O sea, yo no me podría reconocer, distinto es el acuerdo de enero entre la DC y Pero RN podrías hacerlo sobre con un el nuevo Partido régimen político Comunista, para Chile. que creía en la violencia, que trató de asesinar al general Pinochet, que creó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Patricia, pero si Es tú que yo lo no lo dices, logro pero son entender. argumentar- son A cosas ver, pero es que no sí, logro la diferencia entender que con el no Partido puedes Comunista. con la dictadura, Mira, yo quiero que pero puedes Eduardo- con los mismos que generaron, digamos, una situación dramática en Chile. Entonces, Y con los cuales no me siempre entra. fuimos oposición. Por eso me cuesta No me- imaginar ese gobierno. Sí, Sí, es lo que acabo de decir. Queda poco rato, así que interven, por Luis favor, Eduardo. en este Pucha, tercio. pero va, estamos tan bien. No, yo, a ver, yo creo que el gran desafío es cómo se gobierna en el futuro en Chile, digamos, y lo que tú has planteado es que efectivamente lo que uno puede leer detrás de lo que tú estás diciendo es que efectivamente hay que, de alguna manera, enfrentar el tema del binominal, haciendo una alianza política, electoral, que te permita, parlamentaria en este caso, que te permita
un cierto grado de gobernabilidad futura, así es Claro. como yo leo tu... Ahora, ¿esa gobernabilidad es para qué? O sea, ¿qué Esa es la pregunta. qué es Es lo una muy buena qué es lo que tú pregunta. te imaginas, ¿Por qué quiere digamos, ganar- por qué hacer quiere esta ganar el coalición gobierno? para qué? A ver, yo creo que la gobernabilidad es un valor en sí mismo. Estamos de acuerdo, O sea, estamos de acuerdo. ¿qué fuimos capaces de hacer durante 20 años como coalición de centro-izquierda llamada Concertación? ¿Qué quedó pendiente en Tres cosas, definitiva? ¿Qué es lo que tres se quiere cosas. hacer ahora? Hicimos tres cosas. Estabilidad política, paz social, gobernabilidad democrática. Yo digo, no es menor. No estamos de acuerdo, Pero ya, Estamos de después de acuerdo. todos los Pero desencuentros, ¿para qué? conexión, conflictos, golpes, ¿Para qué quieren El volver? crecimiento Ignacio? económico. lo que queremos ¿Para qué hacer, quieren volver? lo que queremos hacer es dos cosas. Uno, profundizar la democracia, porque esto es una democracia todavía coja, empatada, en que la mayoría vale lo mismo que la minoría, con sistema binominal, con crisis de representación, con centralización absurda. Entonces, primero, profundizar la democracia, ¿no? Y segundo, profundizar lo que hemos llamado crecimiento con equidad, que a mí me gusta mucho el concepto, porque es distinto del neoliberalismo y el neopopulismo, que son mis dos adversarios políticos conceptuales, intelectuales. Entonces, ahora, ¿eso qué requiere? ¿Basta con la concertación? Yo creo que no. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué decimos en el documento del 5 de octubre del año pasado? Desde la concertación construir una nueva mayoría social y política. Unidad sí, con coherencia. ¿Hacia la Ahí está el izquierda o tema hacia la del PC. derecha? Centro-izquierda. Centro-izquierda. Por eso pero yo tú recibí hace dijiste un año, antes que Patricia, era un- el giro a la izquierda, que me parece una cosa... Bueno, el giro a la izquierda. De centro-izquierda. Ahora te ¿Ah? mantuviste igual, Ignacio, a nivel muy macro. Nos hubiera gustado a mí por lo La menos cocina conversar chica. un poquito más. Aquí Otro día nos ponemos guantes y entramos a la ingeniería No, de eso detalle. me alarga, yo Pero creo que esto ingeniería es mucho- Oye, ingeniería de detalle es muy importante porque uno quieren ganar el Claro, gobierno. ¿qué es equidad y ese tipo de cosas, no? Pero, Oye, pero claro, ¿cuáles si son los así tú contenidos? ya tomaste una decisión. Varias. Dijiste, varias, has dicho cosas muy importantes. Pero dentro de todo, en lo macro, no al giro a la izquierda de la democracia Sí, cristiana. un año, Porque Rosa. si se va al giro a la izquierda, Pati, estamos. desaparece. Un placer. Oye, muchas gracias. Somos lo que conversamos acá de la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, en la ingeniería chica. Para la próxima. Para la Ingeniería de próxima, porque para ganar un gobierno, para seguir haciendo lo mismo, no tiene mucha gracia. Propongo fechas, después del 19. Sí, enero, muy Puede bien. ser sábado 19 de enero. Muy bien. Muy bien. ¿quiénes pueden votar? Estás ¿Quiénes pueden invitado. votar? Militantes y simpatizantes, independientes, todos los que no militen en otro partido. Estás invitado. Ah, sí, yo oye, puedo ir desde a ya. votar. Sí, Los claro. independientes pueden. Ignacio, estás invitado desde Pero ya. vota bien. Vamos a tener más temas todavía. Muy bien. Gracias. ¿Voto bien? ¿Qué significa Gracias. eso? No, cualquiera. Pero bueno. Cualquiera, no en blanco, no nulo. No, No, obviamente. Nos vemos. Chao. Gracias. Está. Qué pena.